Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Me encanta ver a la gente que le gusta la palabra y que estudia la palabra y que la medita, ¿verdad? Y la lleva en su corazón y sueña con ella. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un personaje precioso que él se convirtió en el vientre de su madre. Desde ahí él no necesitó hacer un voto de fe como nosotros, porque desde el vientre de su madre él se convirtió bien convertido y hasta que murió fue de una sola pieza. Un hombre prudente. ¿Cómo necesitamos gente así, verdad? Transparente, prudente, firme en la fe. Y generalmente pues nosotros siempre arrastramos una pata, pero este hombre con el que voy a compartir esta noche fue un hombre que vale la pena seguir sus pasos. Juan, primo de Jesús. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 1 verso 5. Vamos a conocer un poquito de este gran hombre, un hombre de Dios, un hombre que de principio a fin no cambió su fe. Dice Lucas capítulo 1 verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, ambos, papá y mamá, ¿eran qué? Vea qué lindo. ¿Y qué más? Dice, y andaban irreprensibles en todos. Mire, hermanos, qué tremendo. Usted sabe lo que es andar irreprensibles en todos los mandamientos del Antiguo Testamento. 613 mandamientos irreprensibles ellos. ¿Verdad que una persona de esas vale la pena seguir? Es un modelo. ¿Sabe qué nos dice a nosotros una familia así? Sígala, porque cosas buenas hacen. Y dice en sus mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era, y ambos eran de edad muy avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció ¿qué? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió ¿qué? Temor. ¿Quién no, verdad? Usted está orando ahí en su cama y de repente ver un ángel del Señor no es ver un hombre, hermanos. Ver un ángel del Señor es algo sobrenatural. Su estatura, su belleza, su aspecto, su luz, su unción, es decir, era algo que era del cielo y eso da temor. A Daniel le pasó lo mismo, a María, a José. Es decir, cuando usted ve algo sobrenatural, no es fácil. Cuando usted se encuentra con algo sobrenatural, muchas veces uno no sabe si es del infierno o del cielo, se asusta y el temor a uno lo invade y no sabe si es de dónde viene esto. Y Zacarías estaba viendo esta cosa tan espectacular que sus ojos estaban viendo. Dice, le sobrevino temor, pero el ángel le dijo, Zacarías. ¿Cómo le dijo el ángel? Lo llamó por su nombre. Dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
Y aquí viene la situación de, bueno, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, era un nazareo, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde, oiga, mire, oiga esto, desde el vientre de su madre. Juan era un hombre escogido por Dios. Donde Dios lo puso ahí, fue Dios el que lo puso. En lo que era imposible para el hombre, fue posible para Dios. Dios puso ese bebé con un propósito. Con un propósito. Dice, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será que grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar el camino al Señor, un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué concederé esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces le dice: ay, Zacarías, Zacarías. ¿Cuántos Zacarías hay aquí que cuando el Señor le dice yo lo haré, usted dice no creo, Señor? Es que de aquí al fin de mes no me va a alcanzar. Es que me dijeron que esto era maligno. Es que me dijeron que era imposible que este muchacho se curara, ¿verdad? Ese espíritu de Zacarías lo tenemos todos en algún momento, pero Juan no. Entonces dice, respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, Zacarías, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces nosotros estamos viendo que el Señor escoge dos ancianos. Él era sacerdote, ella una hija de la promesa, ¿verdad? De la línea de Aarón. Y era un matrimonio donde Dios iba a depositar un hombre que iba a preparar el camino de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces yo he titulado este tema: arrepiéntete. Nosotros todos los días nos tenemos que arrepentir de algo, hermanos. Por lo menos yo no sé usted. Tenemos que arrepentirnos porque no es suficiente venir a la iglesia. Nosotros en nuestra naturaleza, en nuestro entorno, nosotros pecamos y tenemos que arrepentirnos. Entonces quiero decirles que ahora sí quiero abrir la Biblia con ustedes en Mateo capítulo 3, y vamos a estar viendo el libro de Mateo. Y vamos a estar estudiando el capítulo 3 del libro de Mateo, verso 1 al 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero decirles que cuando aparece Juan, que era un poquito mayor que Jesús, era como 6 meses mayor que Jesús. Ustedes recuerdan la historia cuando María va a visitar a Elizabeth, que sus vientres brincaron, ¿verdad? Entonces ellos eran familia, gente muy amada. María y José regularmente visitaban a Elizabeth y a Zacarías. Tenían una relación muy bonita. Pero cuando viene Jesús, ¿verdad? En lo sobrenatural como nuestro Salvador, engendrado por el Espíritu Santo, y viene Zacarías, Juan el Bautista en el vientre de su madre, Dios está preparando un escenario para la humanidad totalmente diferente a lo que conocían.
Y por eso nosotros vemos que cuando aparece esta escena, era que había pasado 400 años de silencio, no había profecía, no había palabra de Dios. Esto era algo muy triste porque nadie hablaba palabra de Dios. Cuando aparecen dos personajes sobrenaturales en el mundo, uno era Juan el Bautista, el que bautizaba, y el otro era Jesucristo. Y de esto nosotros vamos a estar hablando en esta noche. Entonces Juan era el que tenía un llamado al arrepentimiento. Lo más importante de Juan, una de las cosas más importantes que Juan tenía en su corazón era decirle a la persona: el reino de los cielos se ha acercado y arrepiéntete, arrepiéntete. Y ese mensaje hasta el día de hoy, hermanos, cobra vida. Nosotros sentimos la voz de Juan en nuestros oídos y en nuestro corazón en esta noche, diciéndote: si tienes algo en esta noche de qué arrepentirte, es tu noche para que te arrepientas, hermano. Es tu noche. No salgas de aquí sin haberte arrepentido, sin haber entregado tu vida a Cristo, sin haberle dicho al Señor: Señor, mía culpa, mía culpa, mía culpa, de nadie más. Porque muchas veces nosotros decimos: soy así porque me violaron, porque me abusaron, porque mi papá, porque mi mamá. Puro cuento, hermanos. En realidad, si nosotros nos queremos arrepentir, lo hacemos en nombre del Señor. Y el que gana pues somos nosotros. Nosotros tenemos que saber que ese arrepentimiento del que estaba hablando Juan nos llega a nosotros, a nuestro oído y a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mucha gente piensa que el arrepentimiento está basado en los sentimientos, especialmente en sentirse culpable. Yo me siento culpable por lo que dije, me siento culpable por lo que hice. El arrepentimiento no es cuestión de sentimientos. El arrepentimiento es una acción. Yo tengo que accionar porque yo tengo la responsabilidad de apartarme de ese mundo de tinieblas en el que estoy viviendo. Yo tengo la responsabilidad, no el sentimiento ni la emoción, de dejar de hacer lo malo que dice el Señor que no le agrada. Eso es accionar, hermanos. Eso no es un sentir. Ay, cuando yo sienta, el hombre siente hoy y mañana no siente. El hombre sintió ayer y hoy ya no siente, porque el alma es muy traicionera. Nosotros no podemos vivir por los sentimientos. Por eso el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo que quiere de nosotros en esta noche es que nosotros entendamos que tenemos que accionar a lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer, a lo que la palabra dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por supuesto, es maravilloso sentirse culpable por los pecados. Yo me siento culpable, pero arrepentirse no es una palabra de sentimiento, sino es una palabra de acción. Entonces, el arrepentimiento habla de cambiar de dirección, no de un dolor del corazón. Es una acción que yo tengo que tomar, es una decisión que yo tengo que tomar, ¿sí? Igual que muchas decisiones, hermano, las cosas no son color de rosa todo el tiempo. Y el mundo no es color de rosa. Nosotros venimos aquí a pulsearla. Nosotros venimos a trabajar dura. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones, no con mi corazón, sino con mi mente fría. Y la decisión más importante que esta noche, hermanos, tenemos que tomar es arrepentirnos del pecado que está guardado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, el arrepentimiento, ¿es el arrepentimiento algo que debemos hacer antes de dejar a Dios? ¿Sí o no? El arrepentimiento no describe a algo que debemos de hacer antes de venir a Dios. Describe algo que tenemos que hacer para venir a Dios. Yo quiero venir a Dios, yo quiero buscar a Dios. Entonces, para venir a Dios, yo sé que tengo que venir con un corazón arrepentido. Tengo que venir a buscarlo. No importa cómo venga mi corazón, viene lleno de inmundicia, lleno de pecado. Anoche mismo se revolcó con hombres, con mujeres,
con animales, no me importa, Dios tampoco. Lo que sí importa es que mi corazón tome una decisión de arrepentirse para venir al Señor. Esa es la puerta. La puerta es que el arrepentimiento me trae a mí la salvación. El arrepentimiento me trae a mí el cambio. El arrepentimiento me trae a mí la bendición de la familia. El arrepentimiento me produce ganancias. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque cuando yo dejo el mundo, yo dejo el pecado, el Señor toma control de mi vida y me saca adelante airosa en todo aquello que Él ha prometido para nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que no podemos venir al Señor a no ser que dejemos nuestros pecados y nuestras vidas egoístas. Ok, yo vengo al Señor. ¿Cómo vengo? Tocando la puerta del pecado. Este es mi pecado, esto es mi pecado, esto es mi pecado. ¿Cuántos de ustedes tienen luchas con pecados? Yo primero. Nosotros tenemos muchas luchas con el pecado. ¿Usted cree que Dios sabe cuál es la lucha que usted tiene con el pecado? Claro que sí. Mire, luchan los viejitos, los jóvenes, los niños, las mujeres, los matrimonios, todos luchamos con el pecado. Si todos los días el pecado es el primero que se levanta. Y desde que antes de que nos levantemos, mire, el pecado está aquí en la mente. Juan el Bautista venía con el tema de arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Para entrar en un arrepentimiento, yo tengo que ser humilde para reconocer mi pecado. Si yo no soy humilde para reconocer el pecado que verdaderamente, sin que nadie lo sepa, está en mí, yo nunca voy a reconocer el pecado. Tengo que tener un corazón humilde para saber que eso me está matando, me está molestando, me está robando, me está aniquilando y me va a desaparecer a mí y a toda mi familia. El llamado al arrepentimiento es importante y no debemos de ser negligentes, hermanos. Mire, si hay una persona que quiere salir adelante, tiene que quitar la negligencia. Muchas veces nosotros somos negligentes y permitimos verlo. Como dijo Jesucristo, pecado no es la tentación. Usted con una tentación puede tomar una decisión, o se queda o se va. Pecado es caer en la tentación. Por eso usted puede ver una mujer, como dice la Biblia, para codiciarla. Ese no es pecado, pecado es seguirla viendo. Por eso dicen, por eso yo no parpadeo, para no pecar. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces, el llamado al arrepentimiento es importante y no debemos de ser nosotros negligentes. Arrepiéntete fue la primera palabra de la predicación de Juan el Bautista. Lo primero que él hizo cuando él rompió el silencio de 400 años de silencio sin haber palabra profética, lo primero que él vino a hacer es el mensaje del arrepentimiento. Era el que estaba en su boca. Arrepiéntete. Dile al que está a su lado, arrepiéntete, hermano. Arrepentíos fue la primera palabra del evangelio de Jesús. Arrepentíos fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles. Es decir, ellos venían de mayor a menor, todos con el tema arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Quiere usted evangelizar? La primera palabra que usted debe de usar es la de Juan, es la de Jesús y es de los apóstoles. Sin arrepentimiento no hay salvación. Qué lástima ver a tantas personas en nuestra querida Costa Rica. Nuestra amada campesina Costa Rica se ha prostituido. Está prostituida completamente. Para los que nos están viendo por internet, aquí estamos desde Costa Rica transmitiendo y también en tu país. El mundo está tan corrupto por medio del pecado, porque practican el pecado con una libertad tan fácil. Pero es que el pecado, hermanos, el pecado es tan seductor que es difícil que los santos no caigan. Es difícil que los líderes no caigan. Es difícil que los pastores no caigan. Diga, es difícil que yo no caiga. Es muy seductor. Empieza desde tempranas edades a tratar de conquistarnos. Entonces dice Marcos capítulo 6 y verso 12
y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Era el mensaje de él. Él salía y la predicación de él era arrepiéntete. Hay muchos mensajes buenos, muchos mensajes importantes, pero el mensaje del arrepentimiento es la puerta para el cambio de vida. Es la puerta. Arrepentíos fue la primera palabra en las instrucciones de la predicación que Jesús les dio a los discípulos después de su resurrección. Él resucita y lo primero que estaba en su corazón fue lo que salió por su boca: arrepiéntase. Arrepiéntase. Pueden tener muchos títulos teológicos, pueden tener muchos títulos académicos, pero si un hombre no se arrepiente y se muere, se va al infierno. Arrepiéntete. Es una palabra de impacto. Arrepentíos fue la primera palabra en la boca de los apóstoles. En el ministerio de Pablo fue lo primero que él tenía. Y de lo que está en el corazón sale a la boca. Por eso dice Hechos capítulo 26, verso 19 al 20. Le dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y que se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estaba en la boca de ellos, porque Pablo, una vez que conoció a Jesucristo, siendo un gentil, él lo primero que le dijo el Señor es: arrepiéntete, arrepiéntete. Y ya él había muerto, había resucitado y traía el mensaje del reino de los cielos, el arrepentimiento. Dice, ¿por qué? Juan decía, ¿cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, vean, yo estaba estudiando estos libros y yo decía, qué interesante, es el mensaje que nosotros tenemos que tener hoy. ¿Sí o no, hermanos? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí o no, hermanos? Cristo viene pronto. ¿Quién es el rey de los cielos? Cristo. Es el mensaje de nosotros. Cuando nosotros decimos Cristo viene, tienes que, la segunda parte es arrepentirte. Porque de que viene Cristo viene. La venida de Cristo es eminente. En cualquier momento Cristo se aparece. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Es la palabra, arrepiéntete. La comida que él da es el pan del cielo, el pan que nos da vida a nosotros. Entonces, Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca. El mensaje principal de Juan no era: eres un pecador y necesitas arrepentirte. Después de esto, de arrepentimiento, era: el Mesías ya viene. ¿Quién eres tú? Le decían a él. ¿Tú eres Elías? No, yo no soy Elías. Tú, entonces, ¿quién eres? Dice: yo soy solo una voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Ni siquiera soy nada. ¿Y cómo es posible que Juan estaba diciendo que no era nada? Mire, una persona que viene de la familia que venía Juan hubiera dicho: yo soy hijo del sacerdote, mi mamá viene del linaje de Aarón, yo soy Juan, hijo único, que nací por mano de Dios, porque ellos no podían tener hijos. Pero él dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, porque el que viene tras de mí no bautiza con agua como lo hago yo. Él bautiza con poder y con fuego. Eso es la belleza de Juan. Era la humildad personificada que tenía este hombre. Era la valentía. Era la convicción del cielo que tenía este hombre. Era la dedicación con que él estaba comprometido con Dios. Nosotros nos quedamos asombradas
asombrados de lo que era Juan. Y es por eso que Juan estaba tan apresurado en su llamado del arrepentimiento. Juan sabía que algo iba a pasar. Usted sabe que Juan empezó su ministerio por ahí de los 30 años. ¿Y cuánto duró el ministerio de Juan? Pocos años. Porque él va en una línea con Jesús y Juan murió primero y nació primero. Es decir, que Juan dijo no a una esposa, dijo no a comprar una casa, dijo no a tener hijos, dijo no a nada. Juan era un hombre completamente diferente, era del cielo. Él tenía un compromiso con Dios y él sabía que él tenía que traer el anuncio del arrepentimiento. Juan era duro en su palabra. Él era fuerte en su palabra. Es que ¿sabe qué? Las personas que hablan así, ¿verdad? Por encimita, para que no se le vaya la gente, para que no se le vaya la congregación, le tienen que ir a dar cuenta a Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros prediquemos la palabra real del Señor. Le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. La palabra de Dios tiene que ser exaltada, viva y eficaz. Es la palabra de Dios. Porque si usted muere y se va al infierno en esta noche, y si yo no les predico de un arrepentimiento, yo tengo que irle a dar cuenta a Dios. Pero cuando nosotros decimos lo mismo que dijo el Señor: Señor, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa era la palabra que tenía nuestro Señor Jesucristo. El llamado al arrepentimiento es la reacción a la noticia de que el Rey y su reino ya vienen. El cielo está aquí. Él vino, Él murió, Él resucitó y Él volverá. Él está a punto de volver en cualquier momento. Mateo capítulo 3, versos 3 y 4 dice así: 3:3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, oiga esto, está hablando del profeta Isaías que habla de Juan 700 años antes de que Juan naciera. Mire qué interesante. ¿Y qué decía? ¿Cuál era el mensaje que él dijo? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Sabe una cosa, hermanos? A mí me llama mucho la atención, porque hay hombres que Dios usó poderosamente en el desierto. Dios usó a Elías en el desierto. Dios usó a Jesús en el desierto. Dios usó a Juan en el desierto. ¿Qué tiene el desierto? ¿Por qué nosotros le huimos tanto al desierto? El desierto es el que forma el carácter del cristiano. Si usted no pasa por las pruebas y las luchas, la iglesia nunca se levanta. Si usted no pasa por las pruebas y dice, Señor, de este desierto me sacas, usted comienza a alabar al Señor en el desierto como nunca. En las luchas, en las crisis, en las dificultades, cuando usted alaba al Señor, esa alabanza nunca será igual que cuando está aquí un domingo de fiesta. Cuando usted está en las luchas, cuando usted está en su desierto, cuando usted está en su prueba, es ahí donde el Señor prueba su corazón y el Señor le enseña el corazón de él en el desierto. Juan estaba en el desierto. Él comía chapulines, los bañaba en miel y se los comía. ¿Y sabe qué? Dios le proveía a Juan el alimento en el desierto. Así le proveyó Dios el alimento a Moisés en el desierto. Todos los días venía el maná en el desierto. Todos los días tenían que comer en el desierto. Juan tenía comida todos los días. Tal vez usted no se dice, qué asco los chapulines bañados en salsa de miel. Pero dígale a Juan a qué sabían esos chapulines que Dios le preparaba en el desierto. No era comparado con la comida que usted y yo comemos.
Porque Dios sabe alimentar bien a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe alimentarnos a nosotros bien. Y el mensaje de él era, en Mateo dijo que este pasaje de Isaías era para indicar a Juan el Bautista como el precursor profetizado por el Mesías. Él ya sabía que iba a venir, quién era el que iba a abrir el camino del Señor y a traer también conciencia acerca del pecado sobre Israel, para que pudieran recibir la salvación de pecados por medio del Mesías. ¿Qué venía él a decir? Enderezar las sendas. El mensaje más importante para una persona como usted y como yo es saber que mi senda va a estar recta y no voy a andar torcida con diferentes drogas, con diferentes licor, con diferentes mujeres o hombres, con diferentes decisiones. El mensaje de Juan es enderezar la senda. Nosotros como padres, como líderes, como pastores, como hombres y mujeres responsables, tenemos que darle una senda derecha a nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? La senda derecha para que ellos no pasen los maltratos que nosotros vivimos. Enderezar las sendas. Y este pasaje que Mateo cita en Isaías tiene en mente construir una gran senda para la llegada del gran rey. Nosotros tenemos que preparar la senda para la venida de Cristo, hermanos. Por eso el testimonio de Juan y el suyo y el mío es tan importante. Los hijos van a seguir lo mismo que siguió Juan al ver a Elizabeth y al ver a Zacarías caminando recto, en un camino recto, en las decisiones que tomaban, caminaban recto. Juan vio eso y por eso él era el que venía a traer ese mensaje: endereza la senda porque el rey ya viene. Hoy yo te digo con el espíritu de Juan: enderece tu camino porque Cristo viene pronto. Y si nosotros estamos torcidos, nos quedamos aquí. Y ahí será el ay, el lloro y el crujir de dientes. Y entonces este pasaje nos dice a nosotros que la idea era que habían muchos hoyos y que tenían que derribar los montes que están en el camino. Y Jesús era el Mesías, era el rey que venía. Y Juan el Bautista era el que clamaba en el desierto, clamaba. Y Juan tenía una palabra muy fuerte en su mensaje. Por medio de este mensaje de arrepentimiento, él trabajaba para preparar el camino del Señor. La voz de Juan era una voz de trompeta, era como un chofar sonando que venía una guerra, sonando que alguien se tenía que preparar. Antes no habían micrófonos, no habían vehículos, no habían estos aparatos de hoy, pero la voz de Juan era una voz poderosa y él tenía la unción del cielo y se le acercaban multitudes de gente. Juan levantó una gran congregación. Él atrajo una gran congregación por medio del Espíritu Santo que habitaba en él, y esa congregación él se la tenía preparada para Jesús. Los discípulos de Juan, una vez que él los conquistó, los trabajó, les predicó, les enseñó, cuando apareció Cristo le dijo: esos son tuyos, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus zapatos. ¿Qué era eso? Era el trabajo más humillante de una persona que podía ir abajo a desatar. El trabajo más bajo de una persona era quitarle los zapatos a los que venían de camino. Dices que yo ni siquiera soy digno de tocar sus pies, ni siquiera soy digno de quitarle el calzado de sus pies, ni siquiera soy digno de postrarme. Yo no soy digno. Qué impresionante la convicción de humildad que tenía Juan. Yo cuando veo esto, hermanos, yo siento que el Espíritu Santo me hace pla, pla por mi orgullo, porque todavía hay orgullo en mí. Y yo siento que me dan unos
palmadazos por la cara. Digo yo, qué bueno que me arranquen el orgullo, que me arranquen esa forma de ser, de criticar, de murmurar, el chisme. Todo eso es lo que Dios quiere que nosotros tiremos a la basura. Y esta noche el Señor te está hablando de una o de otra manera. Tenemos que ser con el espíritu de Juan. Algo en mí tiene que cambiar en esta noche. Una forma de ser diferente. Yo juego con mis muchachas en la red de mujeres. Ahora estábamos vacilando y yo les digo, no demuestra deterioro. Ellas saben, no demuestra, ay, que me duele aquí, que esto, que no demuestra deterioro, no demuestra. Pero no es una broma, es una aplicación que yo tengo. Es un secreto. Porque yo no quiero que Satanás tome ventaja de usted, hermanos. Por nuestras debilidades, de dónde venimos. Venimos nosotros confundidos por las familias, por todas las enfermedades que cargaron ellos. Creen que eso es una herencia para mí y yo a veces lo acepto. Y yo tengo que limpiarme de eso, hermanos, y sacudirme de ese polvo y decir, yo no puedo dar muestras de deterioro. Dígale a su hermano que está al lado eso. No de muestras de deterioro, dígale. Aleluya. Aleluya. Juan dice que venía vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero. La personalidad y el ministerio de Juan fue un modelo de Elías. Un modelo de Elías que llamó sin miedo a Israel al arrepentimiento. Elías era un hombre fuerte, un hombre valiente. Elías era un hombre humano, se debilitaba también. Pero Elías fue formado en el desierto como fue formado Juan. Y cuando Dios lo vio, le dice, se parece a Elías. Se parece a ese muchacho. Donde no le conocimos familia, no le conocimos esposa, no le conocimos hijos a ellos. Era Juan, Elías y Jesús. No estaban peleando un camello. No estaban debatiéndose ahí por un libro, no. Ellos estaban enfocados en el reino de los cielos. Enfocados. Elías y Juan tenían ministerios duros en los cuales la dieta de ellos y el atuendo confirmaban su mensaje y condenaban la tolerancia, la idolatría y la suavidad física espiritual. Hermanos, nosotros somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? En el trabajo tenemos que ser diferentes. No tolere cosas que el mundo tolera, porque se hará igual que ellos, hermanos. Nosotros somos luz en las tinieblas. Nosotros somos sal en la tierra. Nosotros somos la voz que clama en un desierto oscuro, en un desierto terrible donde vive la humanidad. Hay una palabra que Dios ha puesto en tu boca y esa palabra es la que tienes que soltar cuando tienes el compañero cerca, cuando tienes tus compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, tu familiar. Suelta esa palabra para que el Señor haga algo a través tuyo para ellos, hermanos. Entonces, dice Mateo, ahí mismo, el 5 y el 6 del capítulo 3. Dice Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Y eran ¿qué? Bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacían? Confesaban sus pecados. Esto es lo que tenemos que hacer. Usted puede decir, Señor, tú sabes que yo te amo, pero me cuesta dejar este pecado. Tú sabes el pecado que yo tengo, Señor, yo lo confieso hoy delante de ti. Yo necesito confesar. Cuando usted confiesa algo, usted suelta algo internamente y lo bota, lo vomita. En el término de la psicología se dice eso, vomitar. ¿Por qué? Porque usted se libera de adentro para afuera. Queda livianito, queda limpio. Es como cuando usted devuelve algo que le cayó mal. Nosotros, esto es lo que estaba haciendo él. Nosotros necesitamos confesar nuestro pecado, hermanos, hermanos de mi corazón.
no se acuesten ustedes con el pecado que hicieron hoy. Antes de acostarse, dígale al Señor, perdóname. Y como yo digo, Señor, si he pecado consciente o inconscientemente, perdóname. A veces somos tan repugnantes, hermanos. Somos tan odiosos, hermanos, que no nos da vergüenza llamarnos cristianos. Tenemos que ser como Juan, tener una convicción de lo que es el arrepentimiento. Entonces el bautismo era para los pecadores y ningún judío jamás se había concebido a sí mismo como un pecador apartado de Dios. Los judíos eran de una raza totalmente diferente. Dice, ¿yo pecador? No, Señor, nosotros no pecamos. Nosotros somos del linaje escogido de Abraham, hijos de Abraham, no pecar, decir el judío. Entonces, ahora por primera vez en la historia nosotros estamos viendo los judíos que reconocían su pecado, su propio pecado y la propia necesidad de Dios. Como tenían a Abraham y eran hijos de la descendencia de Abraham, ellos eran perfectos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ustedes ven el carácter de un judío, es muy arrogante. Nosotros los amamos y bendecimos a Jerusalén, pero el judío es un judío. El orgullo, la arrogancia, la prepotencia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen del linaje de Abraham y su padre es Abraham, y no habían reconocido nunca el pecado de ellos hasta que apareció alguien que le diga la verdad. Y ese alguien fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Quiero que abran Hechos capítulo 19, verso 3. Dice, Hechos 19, 3 y 4. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y toda Judea, decía la Biblia, y todas las provincias. Toda, cuando dice anteriormente en el capítulo 3 de Mateo, el toda aquí se estaba repitiéndolo dos veces. ¿Por qué? Porque nos está demostrando que a menudo en las escrituras esto significa muchas personas que venían y eran bautizadas por él. Dice, de todas las naciones, de todas las provincias, de toda Judea, venían. ¿Por qué? Porque Juan los iba a bautizar. Juan tenía un espíritu tan fuerte que venía sobre él, tenía una unción tan fuerte que aún los más grandes y los más arrogantes, como los judíos, se convertían al Señor por medio de la palabra de Juan. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Juan no cambiaba de condición en la palabra. No era que le voy a hablar así suavecito. No, usted puede hablar con amor, pero fuerte. Usted puede hablar con cariño, pero la verdad. No le quite a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Tiene que hablar con la verdad. Y si no le gusta, Dios se encargará de esa persona, pero ya quedó sembrada la semilla del evangelio en el corazón de esa persona. No tolere el pecado, hermanos. No tolere el pecado en su casa, hermanos. Le va a ir muy mal. Especialmente con la palabra que se predica aquí, usted se la lleva para su casa. Entonces el bautismo que ofreció Juan fue un lavado ceremonial que confesaba el pecado para demostrar el arrepentimiento. Y antes de poder adquirir el reino de los cielos, debemos de reconocer nuestra pobreza espiritual. Era un bautismo. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús a él lo estaban molestando y señalando? Porque dice, ¿por qué no se lavan ustedes?
¿por qué no se lavan? Dice, ¿ustedes quieren que se lavar las manos? El Señor le dijo, vengan porque yo les voy a lavar los pies, en las tradiciones de antes. Y ellos decían, no, los pies no. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo, el que no se deja lavar los pies no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Ay, Pedro le dice, ay Señor, si es así, lávame la cabeza, el cuerpo, las piernas, los pies. Y le dice Jesucristo, es que el que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Cuando nosotros vemos a Juan sumergía en agua, cosa que no lo hacían antes. Y sumergía todo el cuerpo en agua. Y era un bautismo diferente lo que ellos estaban viendo de Juan. Y ahí estaban los fariseos y los saduceos siempre viendo a ver cómo le quitaban a Juan esa autoridad. Mateo capítulo 3, verso 7 al 12. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautizo, les decía, ¿cómo les dice Juan? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aquí estamos nosotros. No somos judíos, pero somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios y nación. Aleluya. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árboles son hombres. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es. Y vea si usted no dice allá y diga aleluya, hermanos. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y wow, hermanos. Diga, yo tengo ese bautizo. ¿Sabe que usted está bautizado con el Espíritu Santo y fuego? Bendito sea el Señor. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de los tiempos finales, ¿verdad? Él es el que va a dejarle, dice, deje la cizaña y el trigo. Señor, pero lo vamos a cortar, lo vamos a separar. No, déjelos ahí. Yo me encargaré un día de apartar la cizaña, échala afuera y el trigo es para mí. No quites a la persona que te está haciendo daño, solamente perdónala y deja que Dios se encargue de esa cizaña. Hermanos, deje que Dios se encargue de la cizaña que te está molestando y jorobando la vida. Dios un día se encargará de ella. Ese no es su trabajo, es el trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la confrontación de Juan con los fariseos y los saduceos era algo muy fuerte. Juan acusaba a los líderes de apartar y estar ansiosos por el Mesías, pero no estaban arrepentidos. Ellos querían un Mesías que los viniera a libertar del azote de los romanos, un Mesías que viniera con una espada fuerte, un Mesías que viniera a quitar cabezas, un Mesías que fuera arrogante, que fuera grande, poderoso, rico. Y el Señor estaba tan lejos, ellos estaban más perdidos que un piojo en una peluca, hermanos. Esto era diferente a lo que el Señor tenía en mente. Y por lo tanto Juan proclamaba frutos. Dice, yo lo que quiero es que ustedes sepan que Dios quiere frutos dignos de labios que confiesen su nombre.
¿De dónde sale el fruto? De la boca, hermanos. Frutos dignos. Entonces, era enseñado, este era un mérito de Abraham y era para la salvación de todos los judíos, y que la persona judía no podía ir al infierno. Yo soy hijo de Abraham, so sorry, yo no voy a ir al infierno porque mi papá es Abraham. Siga durmiendo de ese lado, jupón. Es que mi papá es pastor, mi mamá es una monja, mi tío es un sacerdote y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos heredó nuestro amado Jesús? Vida nueva. Vida nueva. Los que incluyen esta representación de arrepentimiento y lavado, pero que también reconocen la identificación del creyente con la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Por eso es que él decía: es que este calzado yo no soy digno de llevar. ¿Por qué? Porque Juan reconoce su lugar ante Jesús. Hermanos, muchas veces yo me creo más que el Espíritu Santo. Nos creemos más que Dios. ¿De dónde sacamos esa tontería? Hasta que da vergüenza, ¿verdad? Que ya porque tenemos 2 pares de pantalones más nos sentimos más grandes que el otro. ¿De dónde sacamos eso? Si todo lo que tengo me lo ha dado el Señor. Y no tenemos nada. Lo único que tenemos hoy es en la misericordia de Dios, de que nos dio un día más de vida para oír este mensaje: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Este es el mensaje de estos tiempos. Mateo capítulo 3, verso 13, 14, quiero terminar. Entonces dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito, Jesús. Yo necesito. La palabra profética se dice que Juan iba a reconocer a Jesús cuando viera los cielos abiertos y la voz del Padre oírse desde el cielo y bajar a donde estaba Jesús. Y Juan estaba por ver la promesa de la profecía más grande de su vida. Y aquí llegó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo vio venir. Juan no conocía a Jesús. Parece que cuando la última vez que María y José llegaron a la casa de Elizabeth y Zacarías, Juan tenía 6 años, era un niño, no lo reconocía. Ahora Juan era un adulto. ¿Qué hizo que Juan reconociera a su primo? Si no habían cámaras, no habían celulares. ¿Qué hizo? El poder del Espíritu Santo. Cuando usted esté en el cielo, usted va a saber quién es Abraham, Elías, Rebeca, Esther, quién es Daniel. Usted va a saber quién es Jesús. Jesús. Pero ¿cómo lo va a saber si usted nunca lo ha visto? Es que usted no va a tener sus ojos que tiene hoy. Usted no va a tener su corazón de hoy. Usted no va a tener la mente que tiene aquí.
usted lo va a ver a Él y va a caer a sus pies. Y le va a decir: Jesús, eres tú, mi Señor. Usted va a conocer al Padre. Usted va a conocer la unción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vale la pena arrepentirse. Vivir en paz en este mundo, con Dios y con los hombres. Mateo 3:15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y el 16-17 del 3, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y ahí fue donde Juan tuvo la revelación, y quiero terminar con esto, para sostenerse en los momentos más difíciles, aún cuando le mandaron a cortar la cabeza, porque así murió, entregando su vida por amor a su Salvador. Yo no quiero que usted se ponga de pie, solamente cierre sus ojitos ahí. Si usted tiene algo de qué arrepentirse en esta noche, y le puede decir al Señor: Señor, esta es mi carga, este es mi carácter, esta es mi adicción, esta es mi manía, este es mi pecado, este es mi yugo, este es mi problema, Señor. Dígaselo. Dígale al Señor en esta noche: Señor, tú me conoces, conoces mi corazón, conoces, Señor, mi debilidad, conoces mis luchas. Yo no quiero ofenderte con mi pecado, pero para mí me es muy difícil cortar esa forma de ser. Yo te pido que me ayudes. Dile: ayúdame, Señor, a superar. Dígale cuál es el área donde usted necesita decirle en esta noche al Señor que lo ayude. Dígale: Señor, yo quiero que cuando tú vengas, yo quiero irme contigo. Dile: Señor, perdóname mis pecados, líbrame de mi maldad. Dile: líbrame aún de mí mismo, Señor, aún de mí mismo, porque a veces yo mismo me juzgo, me condeno, me maltrato y me hiero. Dile al Señor: yo he venido hoy a tu casa, pero vengo con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, humillado delante de ti. Yo necesito que tú me sanes, que tú me liberes, que tú me perdones. Que aunque venga a la iglesia hay muchas cosas que todavía me cuestan soltar, y por eso aquí estoy delante de tu santa presencia. Yo necesito tu liberación, Señor. Yo necesito besar tus pies y humillarme. Necesito soltar toda soberbia y orgullo que todavía hay en mí y ser libre, Señor. Ayúdame a ser libre en esta noche. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, Él está aquí en esta noche. Él conoce tu vida, sabe tu necesidad. Este es el momento para que tú le digas: Señor, mi corazón está abierto para ti, perdóname mis pecados. Quiero salir de este lugar no como entré, quiero salir, Señor, sabiendo que soy salvo, que soy salva, porque tú me visitaste. Dile al Señor: Señor, yo recibo tu perdón para mi vida, para mi alma y para mi mente. Dile: y si yo muriera hoy, yo me voy contigo. Los cielos se abrirán para mí y me encontraré contigo, porque tú me perdonaste en esta noche. Yo te bendigo en esta noche
Te bendigo para que vayas a casa con paz y que tengas esta reflexión y que sigas estudiando el libro de Mateo capítulo 3 para que el Espíritu Santo enriquezca tu vida y haga lo que tenga que hacer dentro de ti. Te bendigo en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté contigo en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.